Sean bienvenidos a este tercer tema del módulo 5 de nuestro diplomado Catequistas Discípulos de Jesucristo en la renovación de la tarea evangelizadora de la Iglesia. Este tema hablamos ahora de conocer o conociendo al Espíritu Santo, y nada mejor que comenzar esta formación invocando la asistencia del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Y lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de sus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos ido avanzando en este quinto módulo, conociendo el misterio de la Santísima Trinidad. Nos hemos acercado un poco al conocimiento del Padre y su obra en la economía de la salvación. Nos hemos acercado a Jesucristo, reconociendo en Él el plan salvador de Dios Padre, quien ha cumplido, revelándonos a un Padre que es misericordioso, pero que también ha manifestado su cercanía con los hombres, haciéndose uno como nosotros, la unión hipostática, para que podamos todos vivir el proceso de la salvación, la remisión de nuestros pecados. Y ahora, luego que Jesús nos ha revelado el don precioso del Espíritu, nos ha revelado la tercera persona de la Santísima Trinidad, vamos a conocer, vamos a acercarnos un poco a la persona del Espíritu Santo, dador y santificador, dador de vida, santificador de los hombres. Por eso hoy quisiera, o en esta ocasión quisiera, que partiéramos del texto bíblico del Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículos 26 a 27. Cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también dan testimonio porque están conmigo desde el principio. Palabra del Señor. Obviamente que el Espíritu Santo, como decía San Juan Pablo II, en la Tercio Milenio Adveniente, en la preparación más bien del jubileo ordinario de la Iglesia en el año 2000, el Espíritu Santo pareciera ser el gran desconocido de la Iglesia, el que más obra, el que más trabaja, el que más contamos con su presencia, el que más invocamos quizás, porque invocamos el Espíritu Santo siempre en nuestras actividades, pero no hemos quizás descubierto ese vínculo nuestro con el Espíritu Santo. Hablamos del Padre y nos acudimos a Él suplicando como hijos suyos su misericordia. Hablamos del Hijo y reconocemos la redención, la revelación que nos ha hecho del misterio de amor de Dios. Pero quizás poco hablamos del Espíritu Santo, salvo el día de Pentecostés, el día de la confirmación, y quizás en alguna otra experiencia como la catequesis, por ejemplo, que sí hablamos de los dones del Espíritu Santo, hablamos que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, de los frutos que se generan de la experiencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo entre nosotros? Por eso quizás hoy es más importante que nunca que podamos acercarnos al conocimiento de este misterio trinitario. La confesión del carácter personal y de la divinidad del Espíritu Santo es que es Dios igual al Padre y al Hijo, y esto ya lo hemos entendido en la confesión de nuestra fe, que es el credo. Y es distinto de ellos. Esto completa la novedad del monoteísmo trinitario frente a la fe monoteísta del pueblo de Israel y frente a cualquier otra posición religiosa de la antigüedad. El don del Espíritu Santo por la fe y por el sacramento es la fuente de unidad de los cristianos, a los que hace participar de la comunión de las personas divinas. Según San Agustín de Hipona,
La Trinidad era un modelo de revelación perfecta y comunión entre las personas distintas. Cada persona de la Trinidad se relacionaba con las otras en un vínculo de amor eterno y mutuo, mostrando así la importancia de la relación interpersonal y la comunión de la vida cristiana. Y es por eso que entendemos más o menos lo que quería decir San Agustín. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. El Padre y el Espíritu aman al Hijo y el Hijo junto con el Espíritu también aman al Padre. Y del amor entre el Padre y el Hijo se suscita, se vive, se experimenta, se goza el don precioso del Espíritu Santo. Con palabras más o menos similares, trataba San Agustín de hablar del misterio de la Trinidad y la relación interpersonal de este único Dios, pero manifestado en tres personas, lo que acabo de mencionar, el monoteísmo trinitario. Ahora bien, la palabra ontología significa el estudio del ser y su esencia. Cuando decimos que ellos son iguales, lo son en su naturaleza y atributos. Cuando hablamos de cómo la Trinidad se relaciona entre sí y con el mundo, estamos hablando entonces de la llamada Trinidad económica, la cual tiene su origen en la cultura de la antigua Grecia. Esto deriva del término griego oikonomikos, que significa relativo al ordenamiento y a las actividades. De forma sencilla, podríamos decir entonces que la Santísima Trinidad o la Trinidad ontológica trata de lo que es Dios y la Trinidad económica trata de lo que es el obrar, el actuar de Dios. Se suele clasificar los atributos de Dios en dos categorías: atributos incomunicables y atributos comunicables. Los atributos incomunicables son los que se pueden atribuir solo a Dios: su independencia, su eternidad, su inmutabilidad. Y los atributos comunicables son aquellos que se pueden atribuir tanto a Dios como también al ser humano. Dios ama, los seres humanos también amamos, por eso hablamos de amor, de santidad. Dios es santo y nosotros estamos llamados a ser santos. Dios tiene conocimiento pleno y nosotros estamos llamados a conocer de Dios y a conocer de todas las verdades reveladas por Dios. Y como en la vida divina el Espíritu del Señor es vínculo amoroso entre el Padre y el Hijo, por medio del don de su Iglesia, se convierte en imagen de la Trinidad y hace visible en el mundo la modalidad perfecta de unidad entre los hombres. Y es importante, es necesario que vayamos entendiendo lo que hasta ahora hemos trabajado. Hablamos de un solo Dios manifestado en tres personas. Y en esta ocasión hablamos de la tercera, el Espíritu Santo. Los tres relacionados interpersonalmente. No hay diferencia o distinción entre el Padre y el Hijo, salvo que son personas distintas, pero una misma naturaleza. Hablamos de la Trinidad económica y hablamos de la Trinidad ontológica, cuyos atributos son comunicables o incomunicables. Ahora bien, continuando con esta pequeña reflexión o con esta pequeña exposición de ideas para acercarnos al misterio de la Trinidad, cada vez que Dios sale de sí mismo para darse al hombre, lo hace es a través del Espíritu. En el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura, encontramos en el Génesis, en el capítulo 1, verso 2, que dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, porque es el que todo lo crea y todo lo cuida y todo lo conserva. Además de ser el poder que actúa en la promesa que encontramos en el Génesis 18 del 1 al 15. El Espíritu Santo es también la nube que acompaña el camino del pueblo, el pedagogo que conduce al pueblo hacia Cristo y que lo purifica en su infidelidad cuando recorremos todo el proceso de los profetas, de los patriarcas y de los profetas en el Antiguo Testamento. Por eso
Sobre todo el Espíritu Santo es el que habló a través de los profetas. En ellos, el Espíritu se pone al servicio del ministerio de Jesús y prepara lentamente su venida, su advenimiento, desde el primer anuncio del Mesías en el Antiguo hasta ya los umbrales del Nuevo Testamento, con el último de los grandes profetas, Juan el Bautista, que anunció la llegada del Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que viene a liberar al pueblo de Israel. Juan Bautista se reconocía simplemente como la caña resquebrajada. Sin embargo, señalaba al que viene como el Mesías, el ungido del Señor. En el Nuevo Testamento, el mismo Jesús inaugura el inicio de la buena noticia haciendo suyo el pasaje de Isaías, aquel de Lucas, versos 18 a 19. Por el Espíritu, Jesús fue conducido al desierto y Juan el Bautista lo elevará a los ojos del pueblo de Israel como el Mesías. Esto es, el ungido por el Espíritu Santo. El testimonio de Juan fue corroborado por otro superior, pues se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, mi predilecto. La actividad de Jesús se desarrolla toda ella en la presencia del Espíritu Santo, como ya lo hemos encontrado en la narración de los evangelios, de los evangelistas de Lucas y Juan. Toda la existencia de Jesús se realiza en la perspectiva del Espíritu. Es con la fuerza del Espíritu con la que Jesús proclama la palabra, realiza, obra los milagros, sana los enfermos, expulsa a los demonios, perdona los pecados, acerca la misericordia a todos aquellos que se sentían desplazados en la sociedad. En el lenguaje bíblico hay un principio con respecto al Espíritu Santo en cuanto a la definición como tal. En el lenguaje bíblico se significó en un principio como viento, como aire, como impulso. Después se habló del Espíritu Santo como aliento, como señal de vida. El Espíritu de Dios es reconocido, por lo tanto, como el impulso y el aliento que da la vida, el que crea, cuida y conserva. Es del que Jesús declaró: sopla donde quiere, oye su voz, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Y lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 8. El Espíritu también se le conoce como el Paráclito, que traduce como consolador. El mismo Jesús lo llama también el Espíritu de la verdad. Esto para hablar pues precisamente de los nombres o de las formas como se le conoce al Espíritu Santo. En el hebreo, el Ruach; en el griego, como el Espíritu Neuma; y en el latín ya más como Spiritus. En la Escritura se le llama Espíritu prometido, Espíritu de hijos adoptivos, Espíritu de Cristo, Espíritu del Señor, Espíritu de Dios, Espíritu de la gloria. Ahora bien, ya entrando en tema más nuestro, más de nuestra profundización en este diplomado, vamos a hablar del Espíritu Santo como el que sostiene, cuida y conserva la Iglesia. Por ser la Iglesia templo y morada del Espíritu Santo, se puede afirmar que este es para ella como el alma en el cuerpo, es decir, su principio vital. La Iglesia tiene que vivir en el Espíritu y renovarse constantemente en Él. La Iglesia, en el silencio, en la escucha, en la acogida de la palabra de Dios, se deja enseñar, educar y desafiar por el Espíritu Santo, que habla a través de la Escritura. Así, mientras se acoge la palabra y se hace de ella su alimento, se deja también conformar en Cristo o a Cristo su Señor, y crece la Iglesia en la comunión y en la unidad del único Espíritu. La Iglesia es la discípula de Cristo, que el Espíritu conduce a la plenitud de la verdad. El Papa San Juan Pablo II decía que el Espíritu actualiza la Iglesia de todos los tiempos y de todos los lugares. La única revelación traída por Cristo a los hombres, haciéndola viva y eficaz
en el ánimo de cada uno. Lo decía en la Tertio Milenio Adveniente, que era el documento con el cual, la bula con la cual se preparaba la llegada del nuevo milenio, con el cual se celebró el jubileo del año 2000. También decía San Juan Pablo II, o dejaba entrever que quien anuncia la palabra lo hace con la fuerza del Espíritu Santo, y el que la acoge lo hace también movido por la gracia del mismo Espíritu, es quien obra en el seno de la Iglesia. Pues si la palabra divina encuentra en nosotros un eco y una resonancia parecida a la que se dio a los apóstoles, es solo y gracias al Espíritu del Señor. También le corresponde al Espíritu Santo ser el principio de unidad de la Iglesia en la multiplicidad de sus carismas. La abundancia y la riqueza de sus carismas forma parte de la esencia de la Iglesia, y ésta vive de la abundancia del Espíritu que sopla donde quiere. Lo decisivo de la Iglesia está en sus propias manos. Es decir, en la Iglesia vivimos dones y carismas, y es gracias al Espíritu del Señor que podemos nosotros obrar, y está en nuestra capacidad de decisión desarrollar o no estos dones o carismas. ¿Qué estamos haciendo con los carismas que el Señor que a nosotros nos ha dado para que podamos compartir esta buena noticia, la noticia del reino de los cielos a todos los hombres? Junto a los carismas, el Espíritu Santo suscita los distintos ministerios y servicios, además de los ministerios ordenados, episcopado, presbiterado y diaconado, confiriéndoles a estos autoridad y misión dentro de la Iglesia. También llama a los laicos a que vivan su vocación de manera auténtica y que asuman sus responsabilidades en la Iglesia y en el mundo. Esto principalmente acogen su llamada y se hacen santos cuando se dejan guiar, se dejan permear por la efusión del Espíritu, porque están abiertos a la acción del Espíritu. Pero debemos entonces identificar cuáles son los carismas y también los ministerios a los cuales Dios nos llama. Nosotros como catequistas, Dios nos llama no solamente a realizar una tarea pastoral, sino a ser mistagogos, a ser testigos de la fe en medio de los hombres. Recordemos la cita con la cual comenzamos esta reflexión sobre conociendo al Espíritu Santo, la del Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versos 26 y 27. El día de Pentecostés se cumple la promesa de Jesús de que enviará el Espíritu cuando Él vuelva al Padre. Ese mismo día comenzaron los llamados Hechos de los Apóstoles, los acontecimientos que delinearon pues el inicio de la Iglesia. Y desde ese momento la Iglesia permanece siempre en estado de misión. No podemos pensar que la Iglesia tiene momentos de misión como cuando un sacerdote envía a un grupo a evangelizar en un sector o comunidad. La Iglesia siempre está en estado permanente de misión, de tal manera que evangelizar constituye para ella su razón de ser y su identidad más profunda. Ya lo había dicho el Papa San Pablo VI, que tarea esencial de la Iglesia es evangelizar. Nos lo dijo en la Evangelii Nuntiandi. Desde entonces, el Espíritu da fuerza para ser testigo de la buena noticia del reino y abre los corazones para que sea escuchada esta buena noticia, convirtiéndose de este modo en el gran protagonista de la Iglesia, de la misión en la vida de la Iglesia. Por eso es importante, es necesario que nosotros sepamos aceptar, que sepamos nosotros cooperar en la obra salvadora desde la catequesis como una misión en estado permanente dentro de la Iglesia. La catequesis no puede ser considerada como una actividad más. Es una manera de evangelizar, es la manera de realizar la misión que nos ha sido confiada por nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, por la gracia santificante se nos eleva a la condición sobrenatural de participantes de la naturaleza divina y estamos dotados de virtudes y de dones que nos llevan a actuar como verdaderos hijos de Dios. Por las virtudes teologales de la fe, de la esperanza y de la caridad, se nos permite ver, pedir y amar de tal modo a Cristo. La docilidad al Espíritu Santo se mantiene en nosotros por la oración y también es obra del Espíritu. El Espíritu
da vida y renueva la faz de la tierra y entra así en la historia del mundo a través del corazón humano. Toda expresión y todo fragmento de unidad, de libertad, de justicia, de plenitud de vida, toda aspiración a lo bueno, a la paz y a todo lo que se ordena, hace más humana la familia de los hombres y su historia. El Espíritu, que es don y amor de Dios en persona, nos revela entonces la realidad de la creación. En la misma creación actúa la gracia en un sentido amplio, y por eso nada es una simple trivialidad para el creyente, pues todo es don y gracia de Dios. Quisiera ir como que cerrando este encuentro formativo, este momento que visualmente nos podemos encontrar, retomando una idea. Todos los documentos de la Iglesia de alguna manera presentan el don precioso del Espíritu Santo, invocan el don precioso del Espíritu Santo, nos recuerdan la tarea del Espíritu Santo en el seno de la Iglesia, el envío misionero que a cada uno de nosotros nos corresponde porque somos bautizados, y por lo tanto una consecuencia de nuestro bautismo es que somos enviados a predicar. Los últimos documentos sobre la evangelización y la catequesis hacen tomar conciencia de que la misión de la Iglesia, al igual que la de Jesús, es obra del Espíritu. Podemos encontrar en la Redemptoris Missio, la Catequesis Tradendae e incluso el mismo Directorio para la Catequesis del año 97, quien hacía énfasis. El Directorio para la Catequesis del 2020 también lo hace a su manera, nos recuerda nuestra tarea. La catequesis está al servicio también de la palabra, y el Espíritu es el que ha inspirado esta palabra. El Espíritu del Señor es fuente misma de la catequesis, que no es otra cosa que el designio benevolente de Dios. Debemos encontrar el modo y el lenguaje dentro de la dinámica de la catequesis para hablar del Espíritu. Muchos tienen el problema de cómo hacer posible, inteligible en la comunicación de la fe el don precioso del Espíritu Santo, porque existen algunos extraordinarios tratados teológicos, pero quizás la síntesis entre los catequistas les da la sensación de que les falta palabras en su discurso. Y pienso que una manera de hablar del Espíritu Santo es dejarnos tocar por Él, nada más. No solamente elaborar tratados o argumentos para hablar, para tener esa facilidad de hablar del Espíritu Santo, sino invocarlo y dejar que Él actúe. Pondrá palabras en nuestros labios que nosotros ni siquiera nos hemos imaginado o hemos organizado mentalmente para poder transmitir un mensaje. El Espíritu obrará en cada uno de nosotros. A pesar de la dificultancia y de la espontaneidad espiritual que hay para hablar del Espíritu Santo, a la luz de los datos de la psicología, podemos entender que el recorrido del proceso catequético de la iniciación cristiana se irá haciendo solo gracias a la acción del Espíritu Santo en cada uno de los interlocutores. Es decir, nosotros podremos dar mucha catequesis, podemos ser expertos pedagogos, pero solamente el Espíritu Santo tocará el corazón de nuestros interlocutores para que realmente vivan el proceso de configuración con Cristo. Quisiera cerrar este tema compartiendo con ustedes la siguiente cita de Colombo en el Manual de la Catequética. El Espíritu de Dios llena con su presencia la catequesis. Su luz, la luz de la fe, da autoridad al catequista. El Espíritu está presente en el catequista y en su palabra, pues ésta, en lengua humana, dice la palabra de Dios y está, por la fe, en comunión con su luz. El Espíritu está también presente en la fe de los niños que, en la palabra del catequista, oyen al mismo Espíritu. El Espíritu de Dios está presente por doquier y hay auténtica catequesis cuando se siente que Él es quien ilumina, que es el Espíritu a quien se escucha, cuando el alma de los niños está henchida del sentimiento de admiración y respeto filial que acompaña por doquier la presencia del Espíritu de Dios. Por eso, queridos hermanos catequistas, evangelizadores, comprometidos en la tarea de la renovación de la tarea evangelizadora de la Iglesia, pues quisiera animarlos a que
Dejemos que sea el Espíritu Santo quien obre en nuestra vida. Y el trabajo para evaluar, no siquiera es un trabajo, es un esfuerzo que podemos ir haciendo para fijar en nosotros el conocimiento que vamos adquiriendo. La asignación, el trabajo que van a realizar es elaborar una oración al Espíritu Santo que contenga algunos de estos elementos que hemos compartido en este proceso de catequesis durante esta semana. Por ejemplo, hacer una oración personal dirigida al Espíritu Santo donde se pida, se reconozca, por ejemplo, la presencia en la historia de la salvación. Citas bíblicas. Conocemos, Señor, que has sido Espíritu Creador cuando en lo antiguo creaste el cielo y la tierra. Y estamos citando el libro del Génesis. Cuando el Espíritu revoloteaba sobre las aguas, y estamos citando el libro del Génesis. Pidamos por la iglesia en esa oración que podamos elaborar una oración espontánea, natural, nuestra, pero que contenga estos elementos bíblicos sobre la iglesia, sobre la eclesiología, y que también la proyectemos a la evangelización, que reconozcamos que gracias al Espíritu nosotros podemos ser evangelizadores. 3 elementos que podrían estar presentes en una oración que podemos escribir suficientemente inspirada, por supuesto, meditada, que salga de lo profundo de su corazón. Asignación: elaborar una oración, escribir una oración que contenga estos elementos que hemos compartido en nuestra formación catequética de hoy, y pasarla, que no se extienda de una hoja a una minuta. Más allá de que sea como tal, la minuta es escribir esa oración. A mí me interesa es la profundidad de la reflexión y oración que ustedes puedan tener. Gracias por estar con nosotros, gracias por ser consecuentes en esta formación, y bueno, nos encontraremos en otro momento. Dios les bendiga.